Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos con una entrevista a Pedro González, un youtuber de Betis que sube unos vídeos analizando sus partidos y demás buenísimos, así que tenéis su canal con más de 1200 suscriptores en la descripción y ya os digo que es un espectáculo de chaval y bueno, pues si venís de su parte, suscribiros a mi canal también, que hemos llegado a esos 500 subs y que subo contenido diario de Barça y de Betis, que no cuesta nada y que estamos para eso. Y bueno, una vez hecha la propaganda, con este parón de selecciones, pues bueno, estoy impulsando estas cositas de entrevistas y demás, así que bueno, os dejo con ella. Bueno, Pedro, bienvenido a mi canal. Como ya sabes, alguna vez hemos hablado y demás por YouTube. Soy un chico con un canal de Barça y de Betis que bueno, acabo de llegar a los 500 suscriptores y estoy haciendo pues bastantes entrevistas y quería hacerte una a ti. Tienes un canal con 1200 seguidores, creo que ya más, que bueno, hablas de Betis, eres, supongo que por el acento de Sevilla, así que bueno, quiero que te presentes un poquito. ¿Por qué te creaste el canal de YouTube? Bueno, pues en primer lugar felicitarte también por los 500 suscriptores a ti. Y sí, 1235, 36 creo que tengo. No soy de Sevilla, cerquita de Jerez de la Frontera en Cádiz. Y pues nada, me creé el canal, supongo que prácticamente con el mismo objetivo que tú. Yo creo que cuando vi que nadie analizaba los partidos del Betis, me pareció. Y pues por allí hacía un año, creo que en octubre del año pasado, pues decidí empezar y hasta el día de hoy. Muy bien. Bueno, el Betis de Pellegrini. Un proyecto completamente nuevo, ya que, bueno, el año pasado fue un año muy malo con Rubi y de momento a este Betis, ¿cómo lo estás viendo? Pues yo sinceramente creo que está compitiendo mucho mejor, que está ofreciendo un nivel yo creo que es mucho más alto que el del año pasado. Está presionando tras pérdida bastante mejor, está saliendo desde atrás con mucho más argumentos, ha conseguido activar a Cristian Tello y Sanabria que parecían dos piezas perdidas para la causa y yo creo que muy bien, sigue teniendo sus carencias porque al final a nivel individual los futbolistas son los mismos, a nivel defensivo les sigue costando mucho, pero yo me mantengo optimista y positivo con este Betis porque creo que no vamos a decir que puede llegar a Europa, pero creo que es un Betis muy mejorado respecto a la temporada pasada, la verdad. Hombre, si tú ahora mismo te tuvieras que mojar teniendo en cuenta las carencias, que este equipo tiene un déficit de gol, porque Sanabria no es un top, porque tú, por ejemplo, comparas rivales directos, Real Sociedad Villarreal, por ejemplo, para entrar a Europa, y tienen delanteros mucho mejores que nosotros. Con lo cual tenemos que prácticamente que esos jugadores de segunda línea, Fekir Canales, Joaquín Tello, que está, así lo está haciendo, aporte muchos goles. Y luego tenemos también el factor defensivo. Tres jugadores, Bartra, Mandy y Alex Moreno. En el caso de Alex Moreno, evidentemente es un lateral que su sistema defensivo pues carece de argumentos. Y Bartra y Mandy sí que es cierto que son dos buenos centrales y como tú decías en preguntas y respuestas, cuando defienden en su campo sufren mucho, pero ahora con Pellegrini, en general con Setién, por ejemplo, era, cuando juegan en campo contrario son dos centrales muy buenos, que son muy buenos técnicamente, pero sí que es cierto que cuando llega un partido de verdad contra un rival de ritmo alto sufren muchísimo. Y tú esos problemas defensivos, ¿cómo los ves? Porque es que yo creo prácticamente que Pellegrini lo está intentando todo, que ha puesto un doble pivote para que el equipo esté mejor resguardado, con dos jugadores de corte defensivo como William Carvalho y Guido Rodríguez, y esto sigue sin funcionar. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo principalmente lo que tú has comentado. Yo creo que Pellegrini está ayudando sobre todo a Bartra y Mandy, que yo considero que son las piezas más débiles de todo el puzzle. Yo creo que les está ayudando, le está situando muy lejos de su portería, está intentando que tengan el mayor tiempo posible la pelota, le ofrece un equipo que presiona muy bien tras pérdida, un equipo que intenta proponer tener mucha posesión en campo contrario, pero al final, por circunstancias de fútbol, que al final es lógico, cuando se ha enfrentado a rivales que han obligado a Bartra y Mandy a pisar área propia, el Betis se ha convertido en un equipo, no te diría anticompetitivo, pero sí en un equipo yo creo que es mucho más corto, mucho más flojo y que le ha costado mucho más. Es complicado al final porque el Betis creo que tiene una idea de juego muy lógica, que tiene muchas piezas que potencian el plan, pero al final en ambas áreas tiene problemas de gol arriba, a pesar de que Sanabria, bueno, lleva dos jornadas seguidas anotando y en área propia ahí sí que tiene muchísimos problemas, sobre todo con Bartra y con Mandy. Y yo creo que son problemas que son detalles de este engranaje de este Betis que le pueden pasar factura a la hora de competir a lo largo del año. Aún así, yo es que creo que es complicado medir ahora mismo la situación del Betis para poder llegar a Europa porque se ha enfrentado o a rivales muy cortitos que al final han empezado muy mal, Valladolid, te metería incluso a Elche, Deportivo Alavés, Valencia, bueno,
y luego frente a los mejores, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, la Real Sociedad, que es el líder. Entonces yo quiero ver al equipo ahora, que es cuando se enfrenta a Atlético de Bilbao, Sociedad Deportiva Eibar, en fin, creo que son rivales que tenemos que tener más en cuenta para poder medir el techo competitivo de este Betis, yo creo. Sí, bueno, al final, evidentemente tienes toda la razón porque llevamos una serie de partidos contra los grandes, no hemos puntuado, pero es que luego contra rivales de baja tabla les hemos ganado, que eso también es positivo, ¿no? Porque al final tú, donde tienes que sacar ese pasaporte a Europa o cumplir los objetivos de quedar entre los 10 primeros es contra esos tipos de equipos, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar ahora mismo, a día de hoy, con los jugadores que tenemos en plantilla, ¿cuál crees que sería tu 11 tipo? Bueno, yo creo evidentemente Bravo en portería. Yo creo que la defensa de cuatro, Emerson, evidentemente inamovible. Quiero ver un poquito más a Víctor Ruiz, sinceramente, para poder medirlo un poquito más. Así que a día de hoy creo que me seguiría quedando con Bartra y con Mandy, porque Sidney tampoco me termina de convencer. Lateral izquierdo, a día de hoy yo creo que Alex Moreno viene haciendo buenos partidos. Creo que en el Wanda estuvo medianamente bien, que el otro día tampoco estuvo del todo mal. Y a Juan Miranda le hemos visto muy poquito. Así que yo de momento, si Alex Moreno sigue a este nivel, creo que contaría con él. Viene el debate del doble pivote. Guido Rodríguez, que es evidente, inamovible, y luego si al Betis le merece la pena, William Carballo, o si le merece más la pena tener a Canales en el doble pivote. Yo creo que depende mucho del partido, sinceramente. Yo creo que Yo también. en la mayoría de partidos que el Betis tenga la pelota y que sepa que va a poder tener un ritmo bajo de partido, William Carballo es evidente porque además puede acercar a Canales a la portería contraria. Entonces yo creo que dependiendo del partido, si es un partido más de ritmo bajo, William Carballo, Guido Rodríguez, y por delante, pues bueno, Canales, Nabil Fekir, a día de hoy, tal y como está Cristian Tello, que es imparable, también como titular, y en punta de ataque Sanabria. Es muy complicado lo del 11 tipo, porque depende del rival, del contexto, de los estados de forma, pero yo más o menos me quedaría con esas piezas que a día de hoy creo que son las más interesantes. Sí, claro, más aún teniendo en cuenta porque sí que es cierto que nuestro fondo de armario, al final la plantilla es prácticamente igual con la situación económica y demás que la temporada pasada, y sí que es cierto que el Betis es un equipo que tiene un 11 tipo bastante definido, sí que es cierto que el doble pivote varía y demás, y luego, por ejemplo, en comparativa al Barça, pues un 11 que prácticamente se repite todas las semanas. Claro, aquí, aparte del doble pivote, realmente el 9 tampoco está definido porque ahora mismo Sanabria está metiendo goles, lo está haciendo muy bien en general, pero Loren y Borja Iglesias también andan por ahí. ¿Tú crees que le puede quitar a alguno de ellos el puesto? Y sobre todo, ¿cómo ves lo de Borja Iglesias y su futuro? Porque recordemos que ha costado 28 millones y no ni siquiera directamente a día de hoy es el tercer delantero del conjunto bético. Yo con Borja Iglesias, la verdad es que soy bastante pesimista, sinceramente. Lo veo con muy malos ojos. Creo que ha tenido muchas oportunidades, que en este Betis de Pellegrini, los partidos que jugó frente al Deportivo Alavés y Valladolid, creo que el equipo le ofrecía mucho más de lo que al final acabó dando el propio Borja Iglesias. Creo que el equipo sí que intentó potenciarle, que hizo que el gallego formara parte del propio juego del equipo, que conectó bien con los mediapuntas, pero al final creo que Borja Iglesias es que no ha estado a la altura. Creo que es un debate muy, muy simple porque Borja Iglesias simplemente es que no ha dado la talla cuando ha tenido oportunidades, llegando tarde a los duelos, costándole mucho correr al espacio, no encontrando el remate prácticamente en ninguna situación. A la semana siguiente, frente al Real Madrid, es titular Tony Sanabria y yo creo que hace partidos muy buenos. Al final creo que Sanabria a día de hoy está muy por encima de Borja Iglesias y Loren, bueno, es que el verano con el tema de que pasó el COVID, que físicamente no pudo hacer pretemporada, pero poco a poco le estamos viendo entrar en dinámica. Creo que a día de hoy Sanabria parece titular inamovible por lo que ha demostrado, pero también creo que Loren se va a terminar ganando oportunidades porque cada vez que sale está rindiendo muy bien. Sí, otra pregunta que te quiero hacer. Fekir es un jugador que practica, pues es un jugón, evidentemente, es un jugador clave en el Betis y Canales es el mago del inicio de la jugada prácticamente, que está siendo la alma de este Betis en este inicio de temporada. ¿Qué jugador crees tú que es más importante? Yo te diría, sobre todo porque Fekir es mucho más de últimos metros, yo creo que Canales es mucho más importante. Principalmente porque al final es el creador de juego, es el que arma el juego desde atrás, el que viene a asociarse, el que intenta construir la jugada. Y Nabil Fekir, digamos que es el que le pone la guinda a todo el engranaje del Betis, al ataque posicional del Betis. Creo que Fekir es un jugador muy, muy, muy importante, que detrás de Sergio Canales es el más importante, pero creo que el cántabro además está ofreciendo un nivel mucho más regular y creo que en el equipo impacta mucho más. También, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Qué fichajes harías tú para la temporada que viene, teniendo en cuenta que tiene pinta
Veremos a ver cómo queda el Betis esta temporada, pero que va a haber una situación económica delicada, no tanto como el año pasado, pero que va a ser complicada. Yo pienso que hay que fichar un portero. Tengo uno en mente, porque Bravo se hace mayor, evidentemente, y es un fichaje de muy corto plazo. Joel Robles no da el nivel y Dani Martín a corto plazo tampoco lo dan. Creo que necesitamos un central, creo que también. Quizás un refuerzo en el centro del campo, porque creo que Guardado se acaba. Ahora quiero que hablemos de ello. Y hombre, un delantero centro más top estaría bien. Y a ver qué pasa con Borja Iglesias, claro. Hombre, sobre el papel, los fichajes para la temporada que viene son los que deberían de haber venido esta, ¿no? Yo creo que al final el equipo tiene carencias, sobre todo en el puesto de central, que se intentó con Martínez Cuarto y con, bueno, bastante más nombres, pero a nivel económico el Betis no pudo. El tema del portero, yo creo que tiene sentido lo de Bravo a corto plazo, para un año, para dos, y un poquito más tarde pues ya fichar. Se rumoreaba Ruiz Silva, me parecería un fichaje top, sinceramente, para la portería del Betis. Yo a nivel personal me quedo con Marco Dimitrovic porque es un jugador fetiche mío, pero bueno, creo que Ruiz Silva es una opción muy buena y que además creo que es muy realista para las opciones del Betis. Sí, Veremos porque también, además llegaría a coste cero. Ruiz Silva termina contrato. claro, pues por eso también habrá que ver cómo acaba el año el Betis, en qué situación económica termina, pero más o menos las posiciones ya las has comentado tú, un portero para cuando Bravo ya no esté tan fino, un central, o yo te diría incluso que dos, porque al final creo que tanto Bartra como Mandy como Sidney llevan aquí unos años que no terminan de cuajar. Lateral izquierdo, pues bueno, yo creo que de momento el equipo con Alex Moreno y con Miranda no tiene un lateral al nivel de Emerson Royal en el derecho, pero bueno, creo que se puede ir tirando. Y sobre todo también lo que has comentado tú para el mediocentro. Creo que el equipo necesita un recambio para Guido Rodríguez, igual no como titular y tampoco gastar mucho dinero porque creo que Pola Coucou al final como suplente se está quedando como banquillo y creo que estamos cortándole la evolución al jugador. Y el delantero centro, pues evidentemente, a no ser que Tony Sanabria o Loren o Borja Iglesias hagan un gran año, pues el Betis yo creo que querría reforzar esa posición con un futbolista de más gol. Y por decir un poco de nombres, ¿qué delantero te gustaría y qué relevo para Guido Rodríguez te gustaría? Hombre, sinceramente ahora mismo me pillas un poquito en fuera de juego porque no sé muy bien los valores de mercado y tal como están. Delanteros que a mí me gusten, pues mira, yo siempre he sido muy fan del Chimi Ávila. Es cierto que, Yo bueno, también. ahora con las lesiones y tal no, pero yo creo que en invierno del año pasado el Chimi Ávila por menos de 30 millones no podía ficharlo. También es que ahora, claro, las opciones a posteriores son muy complicadas, pero Gerard Moreno, que en sí ya sonó para el Betis, hubiera sido espectacular. Paco Alcácer, que también antes de ir a Villarreal sonó, hubiera sido espectacular. Pero a día de hoy no sabría decirte nombres como tal porque tampoco me he parado a pensar ni las situaciones de futbolistas y tal. Y como Guido Rodríguez, como nombre, la verdad es que no se me ocurre mucho, pero yo creo, por ejemplo, Renato Tapia del Celta hubiera sido una opción muy interesante. También el pivote Eric Pulgar que estuvo sonando creo que también estaría muy bien, que son opciones muy vistosas y creo que al Betis le podría dar mucho, pero sobre todo un recambio de un perfil que si Guido sigue este nivel sea suplente y que pueda jugar los minutos en los que Guido esté para descansar. Y un poquito sobre la etapa de Rubi. ¿Por qué crees que el Betis no funcionó? Porque fue un auténtico desastre. Yo creo que sobre todo digamos entre comillas, el desastre del año de Rubi parte de la base, parte de la premisa de que los jugadores yo creo que no confiaban en la idea de Rubi. De hecho, bueno, muchas informaciones de que Setién estuvo a punto de volver. En fin, yo creo que los jugadores principalmente no confiaban en Rubi. Y creo que el plan de Rubi tampoco tenía mucho sentido. Si recordamos los primeros partidos de la etapa de Rubi, Rubi quería ser un equipo que jugase en largo, que fuera un equipo vertical, que fuera un equipo que defendiese en parado, en posicional, y creo que ahí el Betis no tiene jugadores para poder jugar a eso, ni para correr a la contra, al contragolpe, y yo sinceramente creo que Rubi se equivocó intentando plantear eso y que los propios futbolistas no confiaron en esa propuesta y al final pues acabó todo realmente mal. Sí, de hecho, bueno, el año pasado, el final de temporada, después del parón, es que fue absolutamente lamentable. Yo no era partidario en su día de echar a Quique Setién. A mí Setién me gustaba mucho por su estilo de juego principalmente, ya sabes que soy del Barça. Y hombre, Setién vino al Barça para recuperar la idea del cruifismo y acabó todo como acabó, evidentemente, con un 2-8 y fatal. Pero a mí, un sucesor de Pellegrini que más me gustaría sería Quique Setién. ¿Tú cómo viste su etapa en su momento y si te gustaría una vuelta? Yo lo de la vuelta sinceramente no lo veo porque creo que el tema con la afición y tal, creo que no es necesario volver a repetirlo. Creo que la etapa de Setién ya finalizó en su momento, creo que fue una etapa que tuvo momentos muy buenos a la vez que momentos muy malos
y yo sinceramente no estaría a favor de la vuelta de Quique Setién, más que por temas futbolísticos, por temas yo creo que anímicos de la afición y tal, que creo que sería general un mal ambiente y no creo que sea necesario habiendo tantos entrenadores. Sobre la etapa de Setién, pues bueno, yo creo que fueron 2 años para el beticismo que, entre comillas, fueron bonitos, ¿no? Que empezó realmente bien, después hubo un bajón, en enero vino Bartra, una racha espectacular de partidos y un momento, yo creo que muy bonito para todos los aficionados del Betis, acabamos entrando en Europa, y el año siguiente hace una ida de notable alto, porque el equipo acaba metido en Europa, líder en la fase de grupos de Europa League, y desde, yo te diría que el partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar, de más o menos diciembre, cosita así, que es el partido anterior a lo de Huesca, a partir de ahí yo no sé qué sucede, que el equipo se derrumba por completo. Y creo que hace un mes de enero muy malo, que después en febrero se encuentra con lo de Rennes y con lo de Valencia, que creo que al equipo ya termina de machacarlo mentalmente, y al final hace una segunda vuelta en la que suma 9 puntos de 27 o de 28, una cosa así, y una segunda vuelta muy mala. Creo que tuvo, digamos que entre comillas, mala suerte aquí que ese tiempo, porque se encontró con un mes de febrero que atacó muchísimo la mentalidad del equipo, pero también creo que no supo resolver ese problema mental de los propios jugadores y todo lo que afectó esa situación a la plantilla. Creo que ahí Setién trató un poquito mal cómo debería solucionarlo y creo que le acabó saliendo bastante caro porque a nivel de resultado al final el Betis pues bueno, acabó como terminó aquel año. Sí, sí, un poquito volviendo a Pellegrini otra vez. Bueno, en general, lo dicho, creo que está haciendo un buen trabajo. Está sacando el máximo provecho a casi todos los jugadores, y digo casi todos, porque si bien los jugadores top de Betis están en un gran estado de forma, los jóvenes jugadores, Paul Acoucou, Diego Lainez, Aitor Ruibal, etcétera, no están terminando de contar. ¿Qué te parece esto? ¿Crees que es preocupante? Yo creo que sobre todo es preocupante lo de Diego Lainez, ¿no? Al final Aitor Rival, pues bueno, como lateral derecho ha tenido su oportunidad, del otro día en el Camp Nou también contó Pellegrini con él, pero lo de Diego Lainez yo es que sinceramente no le termino de encontrar explicación, porque es un jugador que cada vez que ha salido durante 5 o 10 minutitos, yo creo que lo ha hecho muy bien, que es un futbolista muy vertical, que es muy agresivo, que es muy descarado para cada acción, para poder agitar los partidos, y creo que para los tramos finales es muy interesante. Y no sé por qué Pellegrini no cuenta con él. Creo que es un perfil de futbolista, sobre todo, como te digo, para los últimos tramos del partido, que puede ser muy interesante. Pero la verdad que Pellegrini me está contando apenas con él. Tuvo minutos frente al Deportivo Alavés, que de hecho lo hizo realmente bien. Frente a la Real Sociedad, si no recuerdo mal, también jugó algunos minutos. Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona, porque al final fueron 14 millones y no está contando la Inés para ningún entrenador ni como pieza fundamental ni como pieza prioritaria para salir desde el banquillo. Creo que sí, que es una situación muy preocupante. Sí, también sí que es cierto que los 14 millones evidentemente de Lainez no se han amortizado, y además yo pienso que quizás a día de hoy los jóvenes jugadores no es lo más importante en el Betis, porque creo que hay un déficit de gol y Sí. sobre todo un drama defensivo que es más importante, pero evidentemente esta clase de jugadores hay que aprovecharlos. Sí que es cierto que, hombre, Lainez tiene la mala suerte de que ha coincidido con Fekir en una misma posición, pero vamos, en todo caso, yo te quiero preguntar por una cuestión que se preguntan muchos béticos. ¿Lo Celso o Fekir? Me parece un debate muy bonito, sinceramente. Yo a nivel personal, por gusto de jugador, yo te diría, sacándolo de que estén ambos en el Betis y su rendimiento en el Betis, yo creo que me quedaría con Nabil Fekir, sinceramente. A mí me parece un futbolista de un talento especial, me parece un jugador que además es muy, digamos que tiene un aura de carisma y no sé, una aura ganadora que a mí me atrae muchísimo, que tiene muchísima magia. Y yo personalmente me quedaría con Nabil Fekir a nivel individual. Aún así creo que son jugadores, yo te diría que bastante diferentes. Creo que bueno, Nabil Fekir es mucho más vertical, mucho más de pegarle desde fuera del área, mucho más agresivo, yo creo, más de conducciones, más de cuerpo fortote. Y Giovanni Lo Celso, pues un jugador, yo te diría que más centrocampista, más de trabajar en defensa, más de filtrar pases, más de conducciones, quizá un futbolista también más vistoso a la hora de verle, no sé, yo creo que a nivel individual yo me quedaría con Nabil Fekir porque, bueno, al final me atrae más. Yo creo que vistosamente, más que a nivel de rendimiento, porque las cifras están ahí. Giovanni Lo Celso en el Betis fue una verdadera pasada, la verdad. Sí, sí, yo la verdad es que disfruté bastante. Sí que es cierto que considero que Fekir es un jugador más irregular que Lo Celso, y en el Betis creo que Lo Celso aportó más. De todas formas, lo que muchas veces le echo en cara a Fekir es que en algunos partidos prácticamente no aparece, y luego es un jugador que sí que regatea muchísimo, es muy resolutivo en los últimos metros, pero que luego de cara al gol quizás no aporta lo que un jugador de su calidad debería de aportar. Otra pregunta que te quiero hacer.
Joaquín Sánchez termina contrato este verano. ¿Va a renovar o no sé cómo lo ves? Yo te diría que yo creo que el inicio de temporada que ha hecho, creo que no ha estado al nivel de lo que leímos la temporada pasada. Al final es normal, la edad que tiene es normal ser más irregular de lo habitual y creo que ha empezado, no te diría que mal, pero creo que ha hecho partido en lo que se ha quedado corto en el Camp Nou, el primer partido frente al Deportivo Alavés. Aún así, yo creo que es un jugador que de momento está aportándole mucho al equipo y que si no es como titular, desde el banquillo creo que todavía podría seguir dándole. Aún creo que es pronto porque llevamos 9 jornadas aún de esta liga y creo que lo de Joaquín se va a definir mucho, sobre todo por cómo acaba la temporada, porque si la acaba bien, creo que va a querer quedarse y creo que evidentemente en su mano va a estar renovar o no renovar. Así que yo voy a ser un poquito precavido porque creo que aún es pronto como para saber si Joaquín estará en forma para poder jugar un año más en el Betis. Bueno, te quiero preguntar por Guardado. Es un jugador que estos últimos años ha sido muy importante en el Betis, tanto con Setién como con Rubi. Creo que el año pasado con Rubi pegó un bajón, más que nada porque también el colectivo no funcionó, evidentemente, y se salvaron muy pocos jugadores, pero este año está con problemas físicos. No sé cuándo termina el contrato, si en junio de 2021 o en junio de 2022, pero ¿crees que Guardado está un poquito para el arrastre en el Betis? Yo creo sobre todo que no cuando está en el campo te da mal rendimiento, creo que le está lastrando muchísimo las lesiones, que un jugador en la jornada 9 lo único que haya jugado fueron 5 minutos en Mestalla. Yo creo que a este nivel hay que pedirle mucho más a un jugador, que es cierto que bueno, que no tiene culpa de lesionarse y es evidente, pero creo que el Betis no se puede permitir tener un jugador en plantilla que en 9 jornadas que llevamos aún haya jugado lo que te comento, 5 minutos en Mestalla. Creo que el año pasado no, a mí no me pareció que hiciera un mal año los partidos que jugó, creo que aportó mucho, lanzando presiones, yo creo que es un jugador muy trabajador, pero a día de hoy, con 9 jornadas que llevamos ya de liga, que Guardado ya ha jugado 5 minutos, pues yo creo que el Betis, si continúa en esta línea de lesiones, no va a poder permitírselo para un año más, creo yo. Bueno, para ti, ¿cuáles son las mejoras reales de Betis respecto a la temporada pasada? Si me dejas a mí un pivote, tenemos un pivote a diferencia del año pasado, Guido Rodríguez, que se ha consagrado, y un equipo mejor estructurado, lo que tú dices, a la hora de tirar la presión y en general un equipo más organizado que aprovecha más sus jugadores porque aprovecha esas transiciones bien elaboradas con los laterales, dando amplitud y en general el equipo con balón se siente muy cómodo y sin balón, pues evidentemente, más allá de las carencias de sus jugadores, no se puede tener el balón siempre. Y estamos viendo algunos desastres, como por ejemplo, por momentos el día de la Real Sociedad. ¿Cuáles crees que son las mejoras y lo que realmente Pellegrini ha acertado en este Betis para que le estén yendo las cosas bien? Yo creo sobre todo que ha entendido que tiene una plantilla que está obligada, que está prácticamente, sí, yo creo que obligada a tener que jugar, a tener la pelota el mayor tiempo posible. Una plantilla que por perfil de futbolista está obligado a ello. ¿Qué es una plantilla para aquí que se tiene? Pues podríamos decirlo, yo creo que sí, que no hay problema, que una plantilla para tener mucho balón, para presionar tras pérdida, para estar el mayor tiempo posible en campo contrario, y creo que Pellegrini lo ha entendido muy bien y que además ha transmitido esa idea de fútbol a sus jugadores. Además, Pellegrini ya venía con una idea en todo su equipo de querer ser un equipo protagonista. Y yo creo que Pellegrini ha acertado en eso porque sus futbolistas necesitan eso. Al final estamos viendo un equipo que su propuesta es intentar instaurarse en campo contrario, presionar tras pérdida, asfixiar a su rival, y creo que en eso el Betis es un equipo que puede competirle, que puede ser superior a cualquiera. Sufre mucho más cuando le salen de su propia presión, cuando no puede salir de atrás con claridad, cuando tiene que jugar el largo y su delantero no está tan afinado. Ahí el Betis sí que sufre. Pero yo creo que Pellegrini le está yendo muy bien porque ha entendido que el plan A de este equipo es lo que he comentado, tener la pelota el máximo tiempo posible y ya a partir de ahí pues ir tocando cositas y piezas para que el equipo pues al final tenga ese toque del míster. Claro, y otra preguntita que te quiero hacer. Tu top de momento de mejores jugadores de Betis esta temporada, las decepciones y algún jugador revelación. Yo creo que jugador revelación, sin duda alguna, es Cristian Tello, porque Cristian Tello parecía una causa perdida y al final creo que ha estado muy bien en todo lo que ha jugado. Además, ha producido muchísimas cifras, muchos goles, asistencias y creo que es el jugador revelación de este año. Los mejores jugadores del Betis, yo te diría que los más importantes, los imprescindibles para el entrenador, por ponerte una columna vertebral de este Betis, Claudio Bravo, principalmente también porque su sustituto, Joel Robles, se queda muy corto cada vez que juega. Emerson Royal me parece también un futbolista imprescindible para el Betis.
Guido Rodríguez y Sergio Canales. Yo creo que más allá... O sea, has dicho exactamente los mismos que estaba pensando yo. Ojo, también en revelación, además de Tello, yo pondría a Sanabria también, porque sí Sí, que es sí. cierto que prácticamente parecía que se iba a ir. Sí, además Sanabria lo comentó en la televisión del Betis, que le llamó Pellegrini porque el pensamiento que tenía él era el de salir. Así que al final, pues mira, creo que al míster le ha salido bastante bien recuperar a Sanabria. Y el que me faltaba por decirte, la columna vertebral, Canales y Fekir. Creo que a partir de esos 5 o 6 que te he dicho, lo demás puede ir cambiándose. Joaquín Otello, el delantero, el lateral izquierdo. Creo que eso sí puede ir variando un poquito más. Sí, sí. Bueno, dos últimas preguntas. La primera no va relacionada, bueno, no, en general no van relacionadas con el Betis. Esta va más relacionada con el Barça. ¿Messi o Cristiano? Yo, sinceramente, Messi. Yo valoro mucho bueno, al final el debate que se suele decir, ¿no? Que Cristiano es una máquina goleadora porque él mismo ha trabajado mucho durante su vida y es un bicho competitivo y que Messi, pues bueno, entre comillas, nació con ese talento innato del fútbol. Pero a mí, como espectador de fútbol, como aficionado, yo veo a Leo Messi jugar y sinceramente me entusiasma mucho más que Cristiano, a pesar de que valoro muchísimo la capacidad competitiva y, lógicamente, goleadora que tiene el portugués. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Hombre, quizás me puedan tirar un poco los colores, pero para mí Messi es mejor que Cristiano. Más que nada porque aparte de que evidentemente para el espectador es más jugoso ver a un jugador como Messi que como Cristiano, también porque Messi es más completo. Es Sí. un jugador de tres cuartos de campo que desequilibra y que aporta el mismo o más números de goles y de asistencias, con lo cual yo me quedo con Messi. Y una última pregunta, a mí me gusta el tema de periodismo, me gusta analizar fútbol, por eso tengo un canal, evidentemente, además creo que se me da bien. Y te quiero preguntar, ¿tú qué has estudiado para ser periodista? No, hombre, yo todavía periodista no soy, estoy todavía en la carrera, pero vamos, sí, te contesto. Yo es que tengo todavía 17 años, ¿sabes? Entonces, de momento Pensaba que era más mayor, ¿eh? No, 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 todavía es muy pronto. Bueno, pues te respondo. Yo hice bachillerato, evidentemente, y ahora estoy en la carrera de periodismo, en primer de periodismo en la Universidad de Sevilla. Así que por este camino voy. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la entrevista. Dejaré tu canal en la descripción, lógicamente, para que se suscriban a mis suscriptores. Así que, bueno, muchísimas gracias, tío. Un saludo. A ti por la invitación, muchas gracias.